Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. La Biblia dice que un día estaba Jesús enseñando en una casa. Se dice y se cree y se confirma que era en la casa de Pedro, en Capernaum. Y mientras él enseñaba, dice que una gran multitud había venido. Y los fariseos, los doctos de la ley, de todas las aldeas de Jerusalén, habían llenado la casa. Estaba la casa llena más de gente, sábelo todo, que de gente de fe. Y estaban todos sentados allí. Los sacerdotes, los doctos, los fariseos, estaban allí tratando de ver cómo podían encontrar una causa para hacer ridículo al maestro. No estaban allí con un espíritu enseñable, no estaban allí con un espíritu para recibir, sino que estaban allí con un espíritu opositor al maestro que está delante de ellos. Y lo impresionante que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, que no solo está Jesús allí, sino que todo el poder de Dios está manando en aquel lugar para sanar, dice. Especifica para qué estaba el poder. Dice que el poder no estaba allí para enseñar, aunque él estaba enseñando. El poder no estaba allí para liberación, aunque él podía liberar. La Biblia especifica que el poder que estaba allí ese día era para hacer sanidades y milagros. A su nombre. A su nombre. Ahora, lo tremendo es lo siguiente. No sabemos cuántas horas o cuántos minutos llevaba Jesús enseñando a esa multitud y con el poder manando. El poder estaba ahí por largo tiempo, por algunos 15, 20 minutos. Pero nada sucedió sobrenatural a pesar de que el poder estaba ahí. Por eso el tema de este mensaje, aunque Dios estaba ahí. A pesar de que el poder de Dios estaba en la casa, no sucedía nada extraordinario. Era una multitud sentada recibiendo una enseñanza, pero nadie se sanaba, nadie recibía. Hasta que llegaron los 4 hombres llenos de fe y se conectaron al poder que estaba en la casa. Los milagros no comenzaron solo cuando el poder de Dios llegó. Los milagros comenzaron cuando la gente de fe se conectó. Usted está aquí. Usted está aquí. La unción estaba sobre el maestro para sanar. Pero esa unción se manifestó cuando llegaron 5 personas que hacían la diferencia. 5 personas versus una multitud que lleva más de media hora recibiendo, oyendo el mensaje, pero no logran compenetrar con la presencia del Espíritu Santo, hasta que llegan 5 gente con disposición de recibir de parte de Dios algo para su vida. Y es ahí donde se detona la sanidad y el milagro, aleluya, y el testimonio en esa casa. ¿Por qué? Piensa un minuto conmigo. Aunque Dios estaba allí, el poder estaba allí para sanar. Sin embargo, la sanidad no comienza hasta que no llegan 5 gente de fe. Es la realidad de hoy. Es la realidad de ahora. Esto sucede en cada culto, cada cruzada, cada campaña. Podemos decir, wow, no ocurrieron sanidad, Dios no estaba ahí. Aquí estaba Dios frente a ellos enseñándole. Y no solo enseñándole, el poder estaba allí. Sin embargo, ellos no recibían. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un tipo de gente que habían venido con un espíritu contradictorio. No eran enseñables. No venían abiertos y hambrientos a Dios. Estaban allí solo expectantes a ver en qué se iba a equivocar el maestro para luego publicarlo en las redes sociales. No estaban allí esperando con hambre algo de Dios. Estaban allí mirando a ver dónde nos pone la S para ponerlo en primera plana. El espíritu con el que ellos habían llegado no era un espíritu enseñable, ni era un espíritu hambriento. Era un espíritu para contradecir. Estaban resistiendo al mismo Dios, a pesar de que estaban cerca de Dios.
Y yo sé que eso no pasa en algunas iglesias, pero en otras está pasando. Miembros, personas que no vienen con hambre y con sed a buscar a Dios, sino que vienen a ver en qué pueden agarrar el error de un pastor o de un predicador. No vienen hambriento y sediento, sino que vienen mirando a ver en qué se va a equivocar. Pero hay otros que vinieron hambrientos, sedientos, que vinieron a buscarle a Dios, que vinieron a ver la gloria de Dios. Y ellos van a recibir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Primero, no tenían un espíritu enseñable. Yo le dije a un predicador, amigo mío, tú tienes que tener un espíritu enseñable. Porque si a ti no se te puede corregir nada, es difícil entonces caminar contigo. Nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable. No podemos creer que no las sabemos todas. Debemos de ser abiertos cuando alguien nos señala un punto importante para que nosotros lo mejoremos. No podemos cerrarnos y creer que no podemos recibir de nadie nada. Todo el que tiene ese concepto es un enano espiritual, no va a crecer. Pero los que se abren a recibir enseñanza, a ser corregido para mejorar su vida, viven en un constante crecimiento y en una constante fresca unción. Sigo paro. Segundo, no honraron a Jesús. No tenían honra ante Él. No valorizaron su palabra. No valorizaron su presencia. El poder estaba allí para sanar, pero ellos no miraban el poder. Ellos no sentían el poder. Dios estaba allí. Aunque Dios estaba allí, no estaba ocurriendo milagros. Aunque el poder estaba para sanar, no se sanaban ningunos, porque su corazón, su espíritu, era un espíritu contrario a lo que el Espíritu de Dios quería hacer ese día. La Biblia clara dice, y el poder del Señor estaba allí, estaba con Él para sanar. Sin embargo, esos doctos no recibían, porque su espíritu era contrario. Segundo, no honraban al maestro, no le daban honra. Y yo digo que la única forma en que una persona va a dejar de recibir la unción de un hombre de Dios es cuando no honra al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Yo hablaba con un predicador que me recordaba una enseñanza que yo le había dado a ellos en Colombia hace como 15, 17 años. Y yo dije, wow, se me había olvidado eso. Yo le decía en mi poco conocimiento en ese tiempo, que Dios, una de las causas por la cual Dios no se llevó a Elías al instante en que dejó caer el manto sobre Eliseo, era porque Dios quería preparar a Eliseo para que recibiera el depósito de Elías. Y yo le decía a ellos en ese grupo, y el único que me entendió fue él, los demás no me entendieron, y todo el que no me entendió no han crecido. El único que creció fue el que me entendió. Yo le dije a él, ¿sabe lo que yo pienso? Yo pienso que Dios dejó a Eliseo al lado de Elías hasta que el espíritu de Eliseo se pareciera al de Elías, a su nombre. Porque la unción solo va a reconocer un cuerpo que se parezca al primero donde ella vivió, o a un espíritu que se parezca al espíritu donde ella vivió. No sé, lo voy a explicar de otra forma. Lo que Dios estaba buscando es que Eliseo se pareciera a Elías, que tuviera el mismo espíritu. Por eso es que la gente que camina con hombre ungido terminan ungido. No porque el hombre ungido le va a transferir la unción, sino porque ellos comienzan a descubrir cuánta hora ora, cuál es la clave, qué es lo que hace. Y al adoptar el estilo de vida de ese hombre de Dios, la unción también viene sobre ellos. Entonces la deshonra, y termino, de estos sacerdotes y de estos doctos de la ley, fue lo que creó una pared entre ellos y el poder de Dios. No honraron al que estaba enseñándole. Y sabe que la deshonra es tan dura, la deshonra es tan perversa, que la Biblia señala que tú solo recibes recompensa
de acuerdo a quien tú le sirves. Si le sirve a un profeta, recompensa de profeta recibe. Gracias. Si le recibe a un justo, recompensa de justo va a recibir. Entonces, no estoy hablando de endiosar, ni de adorar, ni de alabar hombres. Al único que adoramos y alabamos es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estoy hablando de honrar lo que Dios pone en una mujer, en un hombre de Dios. Él estaba ahí hablando con todo su corazón. El poder del Señor estaba con él y ellos estaban con los brazos cruzados, esperando a ver en qué. ¿Te ha tocado hablar con alguien que está en un error, pero no lo quiere reconocer? Y tú tratas de explicarle y él está así. Terminaste. Él ni siquiera pone atención en lo que tú le quieras entender. Él está tan bruto que él solo quiere desahogar su punto, aunque tú tengas razón. ¿Te ha tocado? Así estaban ellos, esperando que él terminara. Oh, ya terminó de predicar. ¿En qué fue que se equivocó? Y el poder estaba allí. Fue lo mismo que pasó cuando llegó a Nazaret. La deshonra. Dice, y no pudo hacer milagros. Y estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Y dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Tienes que irte a donde honren lo que tú tienes. ¿Sabe por qué Nazaret no recibió milagros? Porque devalorizaron y deshonraron al que traía los milagros. ¿Sabe lo que decían? Y este no es el carpintero, y no están sus hermanos con nosotros, y no es este el hijo de María y José. Pero ¿cómo este viene enseñando cosas así? ¿Quién es él? Y la deshonra hacia él levantó una muralla para que la gente no se sanara. Hay alguien que alaba a Dios. Por eso hoy aprecie lo que está escuchando. Aprecie la palabra, honre lo que Dios le está diciendo y la unción va a caer sobre usted. Este fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.